Yo estaba en la iglesia y no dejaron entrar a alguien de la calle. Que hay mucha gente que va a una iglesia como por tratar de contrarrestar su mala conciencia. Si alguien está hablando de Dios y alguien que está afuera y quiere escuchar y quiere aprender, así sea, a acercarse y no lo dejan entrar, ¿qué significado tiene? El bautizo literalmente significa morir. El propósito del bautizo fue para tocar. Yo no sabía el significado de los bautizos hasta que hablé con usted. Uno es un enfermo con otros enfermos buscando un solo doctor. En la iglesia ponían normas, ¿no? Que no drogas, alcohol, malas palabras, o sea, como ser rectos, ¿no? Y todo el mundo hacía lo contrario cuando salía. Hay que tener tan poca fe en Dios como para tenerle que pedir algo 30 veces en una misma oración. Entonces la gente se la pasa como muy espiritual y no acciona. Cuando dicen Dios actúa, sí, Dios actúa, pero lo que pasa es que no le enseñan que Dios ya actuó. A usted ya lo hizo con todas las capacidades. Lo que la gente idolatra a los pastores, la gente del altar y toda la cosa. Declaro que yo soy libre, declaro que el diablo no tiene poder sobre mí. Declaro no sé cuánta vaina, ponen una retahíla muy grande y esperan que todo lo que les pasa lo solucione Dios nomás. Si estás viendo este video, probablemente es porque ya has estado en una iglesia, incluso has estado dentro del ministerio de una iglesia y has visto ciertas cosas que hoy en día parece que no cuadran mucho. Aquí están dos personas, uno que terminó cantando en la alabanza de la iglesia, yo que estuve también dentro del ministerio de una iglesia, en lo más profundo viendo cómo funcionaba todo, y ahorita mismo que no estoy sirviendo en ninguna, veo las cosas desde afuera. Siento que hay muchas cosas que uno debería empezar a cambiar de la misma mentalidad de una iglesia porque se han alejado un poco de lo que viene siendo la palabra de Dios e incluso ciertas actitudes que lo que hacen es que una persona no sea capaz de avanzar desde cierto punto y esperan que todo lo que les pasa lo solucione Dios nomás. Eso es muy cierto porque, por ejemplo, bueno, yo no canté sino que toqué. O sea, yo me preparé un año entero básicamente porque yo entré obviamente como participando por mi familia que iba a esa iglesia X, Y, y como que vi la posibilidad, yo estaba aprendiendo y yo decía, bueno, aquí puedo aprender muchísimo más y pues servir a Dios, ¿no? Me preparé, obviamente me pusieron un año yendo prácticamente casi todos los días, estando allá como para estar presente o mirando como buscar la oportunidad para que lo apalancaran para poder tocar, y llegó un punto en que, bueno, me dijeron, hey, para poder tocar tenés que bautizarte, tenés que hacer como un curso para el bautizo X, y normó como 4 o 6 meses, o sea, ahí preparándome para después tocar. O sea, después de tocar como 8 meses, ahí fue cuando ya empecé a tocar y duré tocando 2 meses más, 3 meses más, o sea, casi un año prácticamente. Y por ejemplo ahí me di mucha cuenta de muchas cosas que la gente no se da cuenta porque no está presente, sino ve como lo externo, ¿no? La alabanza, que todo el mundo feliz, toda la cosa, pero no sabe realmente lo que sucede. Fíjese que, bueno, antes como tal de empezar a tocar el jugo del tema, me imagino querrán saber quiénes son estos dos gatos. A mí ya me conocen, mi nombre es Samuel Nieto, fui cantante de música popular durante 4 años y las mujeres y el alcohol me tenían perdido por completo, hasta que un día Dios me habla de frente, me dice que lo deje, y hoy en día estoy sirviendo a Dios, ayudando a personas a cambiar sus hábitos, cambiar su mentalidad y ayudarlos a cambiar su vida. Su merced. Para los que no me conocen, aquí en el canal de Samuel, yo soy Santiago, empecé vendiendo celulares en la calle desde los 15 y 16 años, prácticamente en el colegio, 10º, 11º grado. Obviamente estaba perdido en lo que eran los vicios, las mujeres, salir de fiesta. Mi sueño siempre fue, como conectamos músicos, ¿no? Yo lo conocí también en el gimnasio. Toqué la guitarra electroacústica como 2 años. Mi sueño siempre fue como tocar en grandes escenarios X, Y, pero me pasó que el entorno realmente es algo que uno no quiere. O sea, mata los sueños porque todo el mundo es como de fiesta, trasnochándose, o muchas drogas se ven en ese ambiente. Entonces es como, hey, no quiero seguir así porque ves como, bueno, qué chimba la vida que tienen, pero realmente la mayoría de personas son muy vacías. Entonces decidí emprender, decidí cambiar mis hábitos y prácticamente 2 años emprendiendo. Tengo mi agencia de IA, también hice dropshipping y hacemos más de $10,000 netos, básicamente en el transcurso de 2 años, desde que empecé a cambiar mi mentalidad, mis hábitos, y empecé a emprender un modelo de negocio de manera digital desde acá, desde mi casa, en el cual puedo servir y puedo ayudar a muchas personas. Porque lo más importante no es como hacer un negocio como para ganar dinero, vender un producto, vender un servicio, sino que, como dice Yados un día en la feria EFIS, que dijo, alcen la mano los que venden un producto o venden un servicio que ustedes comprarían. Si es así, están haciendo las cosas correctas. Si no están haciendo así, están operando el diablo, perseguir el dinero, y no están operando como el amor, y no van a crecer.
porque se van a sentir mal, no van a tener buenos pensamientos y la conciencia los va a acribillar. Y fíjese que esto ya toca el primer punto del cual quería hablar con respecto a la iglesia, y es el propósito, el por qué uno hace las cosas. Por ejemplo, lo que usted le decían, necesita bautizarse, es para tocar en la iglesia. Entonces, cuando este man me dijo eso, yo que, o sea, de verdad redujeron el propósito de un bautizo nomás para tocar. O sea, si nos vamos a la palabra de Dios, el bautizo literalmente significa morir y volver a nacer como hijo de Dios. Entonces, cuando a uno no le explican realmente cuál es el significado de un bautizo, pierde totalmente su funcionalidad, ¿sabe? Porque a usted, ¿qué fue lo que le hicieron? Sumergirlo en agua, me imagino. No, es que mire, por ejemplo, a mí me dijeron, listo, para usted poder tocar, tiene que bautizarse. Entonces, listo, ¿qué tengo que hacer? Pero no, tiene que hacer como este curso, este acompañamiento, venir tantos días a la iglesia, prestar atención a las clases y como un examen, ¿no? No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero duré ahí como más de un mes, 2, 3, 4 meses, porque eso es largo. Entonces ahí nos daban una clase donde hablaban de la Biblia y nos daban como un cuadernillo para reflexionar, escribir la tesis, toda esa vaina como filosofía y religión. Entonces ahí uno prestaba atención, copiaba y nos decían supuestamente que un examen, o sea que tocaba pasar un examen para poder, ese examen nunca lo hicieron, o sea uno por ir y no prestar ni atención ya podía tocar. Entonces si el propósito es como, hey, tienen que aprender, tienen que saber lo que hacen, no lo están haciendo, porque es como asistan, presten atención, háganse los que saben y ya está. ¿Sí me hago entender? Entonces a mí me dijeron ya, cuando fue el día del bautizo, yo decía, pero bueno, el propósito del bautizo fue para tocar. No fue, yo no sabía el significado de los bautizos hasta que hablé con usted. Y yo como, a mí no me dijeron nada de eso. Y eso mismo lo han traído a todas las áreas en las que uno se encuentra. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, le dicen, ¿usted por qué necesita estudiar todo esto? Para pasar un examen. No le dicen como tal para qué lo va a utilizar. Y lo mismo pasa muchas veces cuando uno está haciendo lo que hace Santiago, lo que hago yo, un negocio. Si yo empiezo a hablar de hábitos, si yo empiezo a compartir mi proceso, pero lo hago nomás por cerrar ventas, créame que en algún momento voy a caer. En algún momento me voy a caer porque no lo voy a estar haciendo por el propósito ideal, que es para cuidarme yo primeramente. Claro, eso es muy clave porque la mayoría de personas, digamos, como que aprenden una habilidad y ya quieren lanzar el coaching y ya quieren enseñar. A mí me costó 1 año y medio cuando yo ya supe realmente cómo se hacía poder enseñar. Y fue porque el mentor que tenía me dijo, brother, lánzate un coaching, un curso, porque ya puedes enseñar a las personas lo que tú has hecho. Usted lo que hizo fue operar a saco hasta que yo más le digo. Claro, o sea, a mí yo nunca empecé como, tengo que hacer ese modelo de negocio para después enseñarlo. Yo decía, bueno, este modelo de negocio me va a hacer escapar del sistema que es salir del empleo tradicional, ganar mucho más de un sueldo mínimo y de manera digital. Ese fue el propósito. Y también hay mucha gente que, la verdad, cuando uno inicia un modelo de negocio, un negocio, es para ganar dinero. Sí. O sea, aquí no me vengan a decir que es por pasión ni por nada de eso, sino porque realmente quiere conseguir un ingreso mucho más al de las demás personas, como para así diferenciarte y no ser como igual a todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de emprendedores que inician, yo puedo decir que prácticamente todos inician por ganar dinero. Literalmente es muy chistoso porque yo conocí a Dios, o sea, lo empecé a conocer más por la historia que yo vi de usted, ¿se acuerda? Cuando yo le escribí por una historia, y la historia no era nada referente a Dios, era una cifra de usted ganando, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Digamos, yo siento que en cierta parte sí puede pasar, cualquiera se deja llevar primeramente por un resultado material, pero a medida que uno va avanzando, uno se da cuenta de que ese no era el objetivo como tal. Eso es una consecuencia, pero uno cuando realmente está tomando el camino, uno se da cuenta que el verdadero propósito es el cambio que primero hay en uno, que eso después se refleja en los resultados materiales. Por ejemplo, eso es muy loco, lo voy a contar más de mi experiencia, porque hacer 0 a 500, a 1000, a 10.000 es la misma mierda. O sea, uno es la misma persona, solo que cambia el pensamiento y el carácter. Pero sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo las mismas cosas, soy la misma persona. Entonces no es algo como que, wow, o sea, la gente piensa que es algo como súper maravilloso o se siente una sensación increíble, la verdad no, porque el ser humano nunca está conforme. Sí. Obviamente uno es agradecido, conforme, pero quiere más, y ahí es cuando uno nunca acaba y nunca se va a sentir bien, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié,
de mis primeros 0 a 1000, iba todo como bien. Después me quedé estancado como casi un año, porque no sabía muy bien cómo hacer el negocio. Perdía dinero, ganaba dinero, me tocó volver al empleo. Después ahí pagué una mentoría y realmente aprendí cómo era el flujo del dinero del negocio, que vender los productos X, Y, Y. Llegó un punto en que hice mis primeros 3000, 5000 con el drop. Pero me sentía mal, yo le conté a usted, porque los productos no servían. Sí. O sea, los proveedores me desarrollaban mal, o mayormente el dropshipping en Colombia o en otros países, los proveedores no responden por los productos, son de mala calidad y usted se siente mal. Venden mierda. Es como vender maricadas por internet. Sí. Literal, yo decía, no, estoy vendiendo maricadas por internet, o sea, no es como algo sostenible o que tú ayudes a las personas, ¿no? Entonces yo me sentía mal y cayeron los resultados en cero, pa. Después empecé a hacer dropshipping con moda, pago anticipado, y me di cuenta de que todo el mundo vendía lo mismo, se diferenciaban de los creativos, pero era lo mismo. Tenía que estar pendiente de la calidad, del proveedor, de etcétera, y yo decía, pero no me gusta eso. O sea, realmente lo inicié, lo empecé a hacer porque era como el único plan A, como, ¿es esto o no tengo nada más que hacer, no? Y ya después yo dije como que no puedo seguir haciendo esto porque no estoy ayudando a las personas, me estoy beneficiando y no me siento ni bien. Entonces dije, listo, me había quedado en cero nuevamente y yo decía, bueno, tengo que conseguir para lanzar los testeos de los productos, y creé una agencia de creativos con inteligencia artificial. Y como yo ya tenía conocimiento y experiencia acumulada de 2 años de productos, de análisis de mercado, todo eso, lo que hice fue prestar ese servicio a dropshipper, e-commerce, marcas personales, todo eso, y por lo tanto pasé de 0 a 3 meses 10K, pero no fue de 0 a 10K. El primer mes me hice $200, pero yo, ¿qué pasó? A diferencia de los 5000 a los 200, Sí. me sentía bien, estaba operando de propósito y era algo que realmente me gustaba. Entonces yo decía, bueno, este es el camino. Lo empecé a hacer, me dediqué de lleno el segundo mes, 3K. Me empecé a dar a conocer, dar mejores resultados, calidad. Tercer mes, 10K. Este mes, 4K. ¿Sí me hago entender? Pero es por sentirse bien. Más que por el resultado material en sí. Y si se da cuenta de lo que usted tuvo que hacer, o sea, lo que literalmente tuvo es que operar distinto para lograr ese resultado, porque eso es el otro problema que yo he tenido con la iglesia. Yo ahorita mismo estoy en una formación como tal en la iglesia para servir, lo mismo que está haciendo este man, pero con una iglesia, la iglesia mucho más grande, es la de allá de Bogotá. Y pasa que nosotros nos ponen unas sesiones, unas clases, se llaman 12 pasos, y en cada clase hacen una oración que se llama administración, en la cual se ponen a declarar, se ponen a ¿qué? ¿Cómo es que dicen? Dice, levanta las manos, declaro que yo soy libre, declaro que el diablo no tiene poder sobre mí, declaro no sé cuánta vaina, ponen una retahíla muy grande. ¿Cuál es el problema mío con eso? Que no les enseñan que realmente cuando dicen Dios actúa, sí, Dios actúa, pero lo que pasa es que no le enseñan que Dios ya actuó, ¿sabe? A usted ya lo hizo con todas las capacidades, no tiene por qué estarle pidiendo algo que Él ya le dio. Y lo otro es que en la misma administración repiten lo mismo 3 veces. O sea, si estábamos hablando del tema de la lujuria, ¿sabes? Del pecado sexual, entonces repite, declaro que yo soy sano de todo demonio de lujuria, todo demonio de fornicación. Uy, escucha, la sueltan una vez. Después de un rato, la sueltan nuevamente. Y en el tercero la sueltan otra vez. Entonces yo digo, hay que tener tan poca fe en Dios como para tenerle que pedir algo 30 veces en una misma oración. Y encima, creer que Él es el único que lo va a hacer y no que ya te lo ha dado. Porque para eso entonces ya nos dio algo que llama conciencia. ¿Sí? Cuando una persona quiere salir de un mal hábito, cuando una persona quiere cambiar su mentalidad, lo primero que tienes que entender es que sí tiene poder ya mismo, porque Dios ya se lo dio, el poder de actuar, el poder de cambiar. Eso se llama libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la manera en la cual sí actúa Dios? Cuando ya no, las fuerzas humanas ya no llegan. Por ejemplo, no sé, tienes un familiar enfermo. Esa persona, listo, digamos no se cuidó, se enfermó. Ya está, si Dios va a actuar de manera sobrenatural sobre esa persona. Pero no me digas tú que estás diciendo, Señor, dame trabajo, pero estás así. O sea, no funciona. Declaro que soy rico. Entonces, ese es otro problema que también he tenido, y la razón por la cual Santiago ha llegado donde ha llegado es porque todos los días se levantó e hizo. Por ejemplo,
Hay mucha gente que la pasa de espiritual. Lee la Biblia todo el día, reflexiona y se pone a meditar. Se levanta temprano, va al gimnasio y no hace más nada. No vas a generar dinero por ningún lado, porque esas son acciones educativas. Y las acciones productivas es poner el trabajo. Poner el trabajo, poner el trabajo, poner el trabajo. Tarde que temprano se va a materializar. Entonces la gente se la pasa como muy espiritual y no acciona. Y no se pone incómoda en la acción. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso no crecen. Quieren algo, pero no son capaces de pagar el precio. No son capaces de sacrificar las horas de sueño, de trabajar, de que sale algo bien, que sale algo mal. Y no soportan esa presión. ¿Sí me hago entender? Y eso también, o sea, lo voy a hablar con palabra en mano. En Santiago, en el libro de Santiago, dice, la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. En otra parte de la palabra dice, a Dios las obras sin más, porque también eso habla del propósito, las obras sin más le saben a paño. Entonces, hay dos cosas. Una es la parte espiritual, como por qué haces lo que haces. Pero hay gente que solamente dice, no, yo creo, pero no actúa. Pero también están los que actúan, pero no creen. Entonces ahí están también las personas que trabajan todo el día, no sé, en una obra, en el empleo, lo que sea, pero el único objetivo que tienen ellos es sobrevivir. ¿Sabes? Llevar, si al caso, pagar el arriendo, pagar la comida. Y yo entiendo ese esfuerzo, pero lo que pasa es que si tú quieres escalar hasta otro lugar, tienes primero también que creer en eso, porque es un conjunto. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin la fe tampoco sirven para nada. Fíjense que yo tuve una reflexión hace poquito, no mentiras, esa la he visto hace ya mucho rato, de cuando Jesús estaba en el desierto. Estaba en el desierto y el diablo lo tentó. Si nos damos cuenta, el diablo no le ofreció cosas malas. Le dijo tres cosas. La primera le dijo, después de llevar 40 días y 40 noches en ayuno, el diablo le dijo, convierte estas piedras en pan y come. ¿Estaba mal? Como tal, no. Pero pasa que de dónde venía esa petición, esa orden del diablo. Después le dijo, dice la palabra de Dios que tú no tropezarás con piedra alguna, que los ángeles te van a proteger. Entonces le dijo que se tirara a un vacío. Pues era una prueba de fe. Pero pasa que venía del diablo esa orden. Y en la tercera, va y le dice, inclínate a mí y adórame, y yo te daré todos estos reinos. No era mala idea. Si lo que quería hacer era darle un nuevo reino, un nuevo comienzo a todo el reino, pues era buena idea que Jesús lo gobernara. Pero pasa que ¿de dónde venía esa orden? Del diablo. Entonces cuando uno actúa con otro propósito que no va de la mano de Dios, caes. Y cuando no actúas pensando solamente que Dios te va a resolver todo, caes. Eso es muy cierto, porque si uno hace las cosas bien, operando del amor, con una visión, y uno no siente arrepentimiento, sino que sabe estar dando una buena calidad a todo un buen servicio o producto, va a ir bien, porque básicamente estás haciendo las cosas bien, operando del amor, operando como opera Dios. ¿Sí me hago entender? Y uno también, yo diría que más que todos los emprendedores o empresarios, algo que recalcan mucho es la fe. Vos inicias esa mierda y no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Solo pones el trabajo, sabes lo que tienes que hacer. Obviamente vas a experiencias, aprendes, errores y fe. Y cuando llega un punto en que, listo, 1 año después, 2 años después, 3, 4, 5, lo que costó, ahí es donde recoges apenas el fruto de todos esos años de cosecha. Y la gente no está dispuesta a hacer eso porque dice, no, emprendo y hago mucho menos. O ahí se lo del empleo, bajo mi facturación, subió, porque no es como en un empleo que te ganan $1,000, 1,000 o 500, que es normal en Colombia, 500. Un empresario es 3,000, 1,000, 10,000, 5,000, 20,000, 100,000, 50,000, o sea, va subiendo, bajando como una montaña rusa, porque uno va aprendiendo. Y aclarar que cuando acaban de empezar, a veces uno queda en pérdidas. Dígame, ¿usted cómo eran sus resultados en el primer mes, segundo mes? Cuando apenas empezó. Nada, no tuve. ¿No tuvo? Eso cortamos. Está hervido. ¿Sigamos? Y hablando usted. Sí, por ejemplo. No. Repita otra. Y más cuando uno apenas va empezando, dígame cuántos eran sus resultados en los primeros 2 meses. Nulo. Entonces ahí es cuando opera más la fe que usted tiene del proyecto. No, es muy loco porque yo tuve resultados
como a los 2 meses, hice como mis primeros 1000, pero no sabía ni cómo. O sea, lo hice por tanta acción. ¿Pero qué? Hice 1000, pero todo el año no hice nada. Y ganaba $100, perdía 300, 200, así. Y como las campañas valían muy poco, o sea, esos $1000 me alcanzó para un año. O sea, yo un año no subía la cuenta, no bajaba la cuenta, era como break-even. Sí. Siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Hasta que llegó un punto en que ya empezó a subir, ya uno va aprendiendo. Mira, y en ese aspecto, digamos ya pasando al aspecto espiritual, por ejemplo, ¿usted ahorita va a la iglesia como tal? No. Yo sí voy a una iglesia, pero créanme, les digo que hay mucha gente que va a una iglesia como por tratar de contrarrestar su mala conciencia, tratar de contrarrestar su vida, ¿sabes? Es como lo que dicen en la iglesia católica, de que el que peca y reza empata. Entonces yo he visto mucha gente que vaya a la iglesia y van destrozados. Y digamos, esa es la idea, porque uno en la iglesia no se va a hacer, perdón la palabra, no se va a hacer el putas. Uno es un enfermo con otros enfermos buscando un solo doctor. Pero pasa que la vida la viven toda la semana pecando, la viven toda la semana con su conciencia intranquila, pensando que si van el domingo a la iglesia van a estar empatando. Entonces aquí yo quiero poner en contraste dos personas, una va a una iglesia y la otra no va, pero los dos operamos desde el amor. Yo me equivoco, usted se equivoca, pero ahí lo que vale no es como tal tú qué rango tienes en una iglesia, si eres servidor, si eres cantante, si eres sanador, si eres el mismo pastor. Una cosa que decía también el pastor cuando él nos estaba dando clases de educación financiera, incluso que nos hablaba con Biblia en mano, y el pastor empezaba a decir: vea, yo una vez no tenía para pagar la cuota de la casa. Él hace muchos años había comprado una casa y no tenía para pagar la cuota. Y se acuerda que esa vez le quedó mal al jefe, al que le prestó. Entonces, él duró todo el año literalmente al ras. Pero él seguía consciente y seguía conforme a la voluntad de Dios y estaba actuando, operando. Y siempre dijo la verdad, siempre le dijo al hermano: venga, no tengo para pagarle. Pero iba abonando de a poco. Y al otro año ya había pagado más de la cuota que tenía que pagar. Entonces es cuando yo digo, incluso el pastor, que mucha gente lo que hace es endiosarlo, y eso es un pecado. Eso está en el tercer mandamiento: no tendrás ídolos. Muchas veces pone al pastor como si fuera un ídolo. Así que para los que entiendan que están fuera o dentro de una iglesia, los que están fuera no se sientan mal. Cada uno tiene su proceso. Y los que están dentro, procuren no idolatrar a un pastor, que así como todos se pueden llegar a equivocar. Es muy loco porque, por ejemplo, me voy a contar mi perspectiva de cómo yo voy a la iglesia, ¿no? Cuando yo inicié, uno va y normal, o sea, uno no está enterado de nada, ¿no? Uno va a la alabanza, todo, conocer a las personas y chévere, o sea, todo es como el mundo de Yuppie. Todo risitas y todo melo. Y ya cuando uno ya empieza a ir más, conocer a las personas, por ejemplo, una vez de que yo estaba en la iglesia y no dejaron entrar a alguien de la calle. O sea, la iglesia es para todo el mundo y no lo dejaron entrar. Entonces ahí yo me puse a reflexionar, o sea, si alguien está hablando de Dios y alguien que está afuera y quiere escuchar y quiere aprender, así sea, acercarse y no lo dejan entrar, ¿qué significado tiene? O sea, que solo las personas que van bien vestidas o que las conocen pueden ir, pero alguien que no puede entrar, le toca afuera escuchar. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahí fue algo que me di cuenta. Otra cosa que me di cuenta, lo que la gente idolatra a los pastores, la gente del altar y toda la cosa, eso me di bastante cuenta porque la gente opera mucho de ego. Cuando yo tocaba, como que el que mandaba era el cantante. Sí. Luego el otro, el de la guitarra, luego el yo no sé qué. O sea, siempre era como por estándares de ego. Entonces uno decía, tengo que caerle bien a este para poder estar ahí. Entonces la gente operaba de ego y no tenían nada de resultado, no se sentía bien y solo se sentían bien cuando iban a la iglesia y por ego, por cumplir. Y uno se pone una máscara. Se pone una máscara. Eso me llegó a pasar muchas veces, porque uno siendo cantante, yo fui cantante en la alabanza, en el grupo en el que tocaba, y póngale cuidado yo lo que hacía. Yo podría perfectamente estar vuelto nada, estar llorando por alguna vaina que me pasó,
o porque pues, por todos los vicios que yo tenía, uno estaba vacío y yo me la pasaba caminando así. Pero cuando llegaba con el grupo, ¿por qué? Por puro ego. ¿Por qué? Porque no quería que me vieran en una debilidad. O sea, en mi mente yo decía, yo soy el cantante, a mí todo el mundo me tiene que dar caso, ¿sabes? Y eso está mal. Entonces, incluso estando en la iglesia, cuando yo tocaba en la iglesia de aquí de Bucaramanga, se sentía falso. Y yo nunca ministraba, nunca oraba en la iglesia, porque sencillamente yo sabía que el único que me conocía realmente, que era Dios, el único que me conocía realmente, que era Dios, me veía tal cual lo vulnerable que estaba y no era capaz de hablarle. Entonces, incluso el actuar desde ese estado de ego es lo que te hace estar lejos de Dios. Tal cual, o sea, yo me di cuenta como mucho de eso. Y lo peor es que decían que en la iglesia no se puede decir grosería, ¿no? Y como uno se sentaba con los de la alabanza, era pura grosería. Yo decía, pero esta gente toca y habla groserías y uno no puede decirlo. Y otra cosa también es que en la iglesia ponían normas, ¿no? Que no drogas, alcohol, malas palabras, o sea, como ser rectos, ¿no? Y todo el mundo hacía lo contrario cuando salía. Entonces no eran como operaban bien, ¿sí me hago entender? Operaban de la apariencia, más no del ser, convertirse en algo. Y eso es lo que pasa mucho en redes sociales. O sea, este man de contenido, yo hago contenido, pero créame que lo que yo decía ahorita, si yo hiciera todo esto nomás para convencer a unas pocas personas de que me compren un servicio, me voy a caer en cualquier momento. Algún día voy a cometer algún error, va a salir público y voy a caer. Pero si yo no actúo solamente como yo que tal vez soy actor, sino yo no interpreto un personaje, sino que soy el personaje, no hay manera de que caiga. No hay forma. Exactamente. Porque digamos, la mayoría de personas, influencers o cosas así, hablan pero para caerle bien a todo el mundo o a las personas del entorno, de la industria, si me hago entender, pero no hablen realmente lo que ellos quieren. Yo, por ejemplo, hablo en mis historias o en Reels, pues lo que yo pienso y comparto mis pensamientos. Obviamente hay gente que va a opinar bien y obviamente hay gente que va a opinar mal, porque cada persona cuenta diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, no hablo de temas que no conozco, si me hago entender, y si yo, bueno, no sé nada de eso, ¿para qué voy a opinar? Si ni siquiera sé que funciona. Ya ha pasado varias veces, yo incluso me pongo a hablar con él de algunos temas y él, o sea, usted no trata de aparentar que sabe. Yo no sé ni mierda. Sí, me llega y me dice en algún momento yo le estoy hablando de política, a mí me gusta mucho la política. Yo le cuento algo que está pasando y el man me dice, ni puta idea. Yo, pero ¿qué pasó ahí? Ni me he enterado. Y lo mismo es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes operen en cualquier lado. Me gusta poner este ejemplo de la iglesia porque mucha gente que me sigue va a la iglesia. Y yo diría que se aléjense de ese entorno que ustedes ven que cuando llegan a la iglesia dicen, hermano, Dios te bendiga, Dios te ama, no sé qué, oro por ti, no sé qué. Y después están fuera de la iglesia diciendo, entonces qué marica, no sé qué, y empieza a echar la grosería. Porque más que el hecho de decir groserías o de hacer otras cosas, es la dualidad de persona. No sirve de nada. Yo prefiero 1000 veces incluso una persona que opera de mala manera, pero que es así en todos lados, que una persona que opera bien en un lado y por el otro opera mal. Claro, porque es doble personalidad. Una es en la iglesia y otra es afuera como persona, ¿sí me hago entender? Entonces no es congruente a lo que está haciendo. Yo por eso me invitan a una iglesia y voy a decir que no, porque yo sé el entorno que hay ahí y puede que uno sea solo para ir, pero no me gusta. O sea, no es algo que yo diga voy a disfrutar, ¿sí me hago entender? Entonces, como es algo que vos no disfrutas y no estás como de acuerdo, no tienes que ir como para agradar a las demás personas o por cumplir, porque ya eso no es operar de congruencia, no es operar de buena manera, sino como por caerle bien a las demás personas y estar como bien. Y yo digamos, hay mucha gente que me estará poniendo en los comentarios el versículo de Hebreos, que es no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, pues esa es la única razón por la cual yo voy a una iglesia. ¿Por qué razón? Por cumplirle, no a la gente, no al pastor, no al líder, no a mi familia, a nadie, a Dios. Yo voy allá a la iglesia y se lo aseguro que a mí me gusta hablar con la gente, pero yo cuando les hablo, me acuerdo una vez yo fui a la iglesia y me salí del guión.
Me salió el guión, porque ¿cuál es el guión? Hermano, Dios te bendiga, no sé qué vaina tal. Me dijo, ¿cómo vamos, hermano? ¿De qué? Yo le digo, de la mierda. ¿De la mierda le dijo? Sí. Yo le se me quedó mirando así. Sí. Vea, te voy a contar qué fue lo que me pasó. Me cayó una estafa, la estafa, ¿sabes qué? Sí. Me cayó una estafa, me he dicho, perdí bastante plata, me tuve un conflicto ahí con la familia, no sé qué. Y el man quedó así. O sea, porque todo el mundo es como contando las cosas buenas. Pero ¿sabe qué pasó después? Yo le dije, ¿y usted cómo va? Y ahí sí se abrió. Me dijo, no, terminé con mi novia. Si no lo hubiera dicho, chimame. Exacto, exacto. Entonces, ese es el verdadero propósito de ir a una iglesia. A esa era la conclusión que yo quería llegar. Porque si usted no va, para mí me parece totalmente perfecto. Yo diría, usted que fuera nomás como para compartir con Dios de una manera genuina. Que si lo puede hacer aquí, sí, lo puede hacer allá también. Pero el verdadero propósito para ir a una iglesia es para estar con hermanos, pero de la manera correcta. No aparentando, no actuando, no poniéndose una máscara, sino que así como son hermanos en Cristo, ser capaz de decirle a tu hermano, estoy de la mierda. O pasa esto. O que él te diga, pasa esto. Y entre los dos, buscar a papá. Ese es el verdadero propósito. Eso es muy cierto, porque digamos hay diferentes cosas como de comunicarse. Por ejemplo, yo lo que hago es, por ejemplo, leo un versículo de la Biblia y por ejemplo eso se llama hablar con la conciencia infinita, que es Dios. Hay mucha gente que no cree y le habla conciencia infinita o es hablar con Dios, ¿no? Entonces yo estoy leyendo y listo, hay algo que no entendí o no me quedó muy claro. Entonces lo que yo hago es con un cuaderno, un papel y hablo como si fuera un amigo, como si estuviéramos aquí hablando. Sí. Y escribo y le hago preguntas. ¿A qué te refieres en tal versículo, tal cosa? Esto. Y escribo lo que leí. Y inconscientemente empiezo a escribir. Y no pienso en lo que estoy escribiendo. Y ya después cuando termino leo. Y me doy cuenta de la respuesta. Como yo le comentaba a usted. Pero no es una respuesta que sea clara. A veces uno no entiende. O a veces es muy confuso porque Dios no habla como... No te da las cosas así como Jesús, que le da parábolas a los apóstoles y no entendían hasta que se lo explicaba pasito a pasito. Pero uno se da cuenta de cosas que va a ir aprendiendo. Entonces no siempre como que vas a entender todo, pero vas a tener como más conciencia. Por ejemplo, mira, voy a leer algo acá que yo escribí. Básicamente, muestra, a ver, lo encuentro. Voy a ver. ¿Cuándo está? Pero voy a ver si lo encuentro. Acá. A ver. Ya ni me acuerdo dónde yo escribí eso. Miren, aquí, hola Dios, ¿cómo estás? Soy otro día más sirviendo y acercándote a ti. ¿Es usted? Sí, quiero conectar y aprender más, sí, contigo. Tengo unas preguntas sobre tu libro, la Biblia. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con ver las cosas únicamente del punto humano y no del punto de Dios? Y aquí ya fue cuando él me dijo. Y aquí yo le hice la pregunta y yo pregunté. Ese es Dios hablando. Ajá. Este es Dios, escúchame bien porque es confuso. De una vez me dice, no es fácil de entender. Y simple de entender, todo el mundo quiere lo mundano, exceso, sexo, dinero, sentirse superior y son los más perdidos del mundo. Como los ricos que no se sienten bien o gente que hace el dinero de mala manera. Hijo mío, no te centres en eso porque yo te lo daré. Obviamente no me va a dar todo eso malo, sino ciertas cosas. El dinero, el reconocimiento, la mujer, todo eso, tú solo preocúpate en dar el máximo. La mujer. No las mujeres. Y dicen, todo eso, tú solo preocúpate en dar el máximo cada día, enfocarte en el presente y acercarte a mí. Entonces, de todo esto me dice, enfócate en el presente y acércate a mí. ¿Sabes a mí que me parece brutal de lo que acaba de leer? Que se nota la diferencia de cuando está hablando él y cuando está hablando usted. Es muy diferente. ¿Cierto? O sea, no es que yo lo escribí porque a mí no me suena a usted, palabras, ¿no? no suena a usted hablando. Y por ejemplo, aquí le hago otro. ¿A qué te refieres con si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera de vivir, tomar la cruz y seguirme, sufrir cada día? Y aquí ya yo creo que me habla Dios, llevar al fallo físico y mental. Ajá. Me dice en esta época, cada día no es fácil, pero es un precio a pagar. Elimina todo el placer instantáneo y sufre lo que estás pensando mientras escribes esto. O sea, mientras que yo escribía eso me decía que tenía que eliminar inconscientemente. Es lo que tienes que eliminar para acercarte a mí. Pero el diablo te va a tentar más, no es fácil, pero es el precio a pagar por ser hijo mío. Vas por buen camino, solo no te distraigas por el mundo,
vas a experimentar muchas cosas grandes, pero nunca quites la vista en mí. Eso es muy loco. Y esto que acaba de decir lo comparo mucho con cómo es la vida de todo cristiano. La vida de todo hijo de Dios es así. Cuando uno empieza, enero, yo me acuerdo cuando yo empecé, que eso fue en enero, me alejé de amigos, fui de mi ciudad, llegué a pasar como por unos 2 meses en los cuales yo me sentía muy solo. Dejé mi carrera de músico popular y a lo contrario de lo que muchos piensan, yo no dejé la música popular para ser mentor, no tenía ni idea. Yo cuando empecé a subir contenido de Dios, lo dije nomás como por mostrar mi proceso más que por llegar a algún objetivo. Entonces yo pasé por unos 2 meses largos sintiendo ese vacío del objetivo. Bueno, pues estoy conociendo a Dios, pero la verdad no sé qué hacer. Y entonces que muchos que pensarán, por lo menos desde el primer mes, no, es que esto no sirve. Dios no existe porque no veo ningún cambio. Pero ¿sabe cuál era el cambio más grande? La paz. La paz primero. Porque a pesar de que uno diga, no sé qué hacer, ya tengo 18 años, no estoy ni en la universidad, no estoy estudiando nada, no estoy trabajando, esa es una carga. El estar solo, viendo a sus otros amigos, supuestos amigos, acompañados, juntos, explorando no sé qué, a ver a sus exparejas con otra persona, entonces uno piensa que algo está mal. Pero cuando uno realmente conoce a Dios, mire lo que le dice, tienes que sufrir, ese es el precio a pagar por ser hijo mío. Yo después, no es ni un mes, ni 2, ni 3, a veces no es ni 2 años. Es después que Dios te va a dar la recompensa. Eso es muy loco porque mire, eso lo escribí hace como 3 meses, que lo tenía ahí guardado. Y si usted se da cuenta, vas a experimentar muchas cosas grandes, pero nunca pierda el gozo en mí, el enfoque en mí. Parce, allá en Dubái son cosas muy grandes. Por ejemplo, ya en unos días voy a tener viaje a Dubái. Eso es experimentar grandes cosas, porque esa era la otra punta del mundo. Parce, allá hay mucha gente millonaria, mucha gente que tiene mucho, como lo que decía allá, gente con mucho dinero pero tiene malos vicios. O sea, uno va a ver todo eso. Va a ver jeques árabes con Lambo, Ferrari, mujeres, toda esa mierda, porque eso es lo que hay allá. O sea, si uno lo ve en YouTube o lo ve gente que está por allá y documenta, ya una cosa es vivirlo en persona. Entonces ahí dice, vas a experimentar muchas cosas, pero no pierdas el foco en mí. Porque en lugares así muy grandes, o como por ejemplo Las Vegas, o sea, uno va a verse un mundo de posibilidades que uno nunca va a experimentar y uno puede perder el foco. Sí. Más que todo, digamos, en el foco no sea de dinero o del trabajo, sino el foco espiritual y mental. Por lo que uno va a decir, hey, porque yo no tengo esto, o sea, comparar o alguna cosa, porque ya la gente está a otro nivel. Literalmente, o sea, hay gente de otro nivel, del nivel. O sea, es así. Que ella estaba viendo un reel que me apareció, que alguien en Miami fue en un Lambo a cenar, o en un Corvette, no me acuerdo en qué carro fue. No sé si era alquilado o era de él, pero fue a un restaurante y había muy pocas personas, como 50, 100 personas. No estaba tan lleno. Y el brother se sentía chimba porque había llegado en su deportivo, lo que le costó, todo eso. Parce, cuando se dio cuenta que los 50 personas que estaban ahí habían llegado en yate. O sea, en Miami la gente llega a los restaurantes en yate. En yate de 100, 50 pies. Entonces él decía que él se sentía pobre porque las demás personas llegaron en yate y él no había llegado en yate. Entonces él decía, él no se comparó sino se inspiró, porque él decía, sacó una reflexión. Siempre tú piensas que estás en un buen punto, pero llega otra persona que está muchísimo más elevada. Eso es lo importante de uno, rodearse de un entorno que está más, o sea, más arriba de uno. Porque es una persona que a mí me inspira mucho. Me inspira mucho y por eso es que yo se lo tomo bastante de referencia. Yo digo, parce, o sea, tener un amigo que un día me manda un mensaje, este man me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome, lo logré. Me manda la captura de las cuentas, 10 canetos, yo quedo. ¿Lo logró? Lo logré. Entonces eso más que, o sea, créame que yo en ese momento sentí 2 cosas. Uno, un orgullo grandísimo por un amigo. Pero 2, una inspiración tan grande de ver, parce, yo a este man lo conocí yendo a la universidad y entrenando 2 veces. Yo dije, este man está loco. Pero lo conocí en un ámbito parecido al mío. Tenemos algo en común. Y cuando yo lo veo a usted creciendo tanto, a mí más no tuve el más mínimo sentido de envidia, sino como
me inspira mucho a seguir actuando. Eso es muy loco, ¿sabe por qué? Porque yo también cuando veo personas así, me inspira mucho y yo le echo la bendición. Yo me acuerdo antes que normalmente en Colombia uno ve a alguien en un deportivo, en un BM, más que todo acá se ve BM, Porsche Sí. o Toyota. Y la gente es como, no sé qué hará o qué Es hace. traqueto. Ajá. Lo primero que le pone a la cabeza es traqueto. Cosas así, de cada persona piensa diferente, pero no empieza de que, uff, qué chimba, sino por la envidia o comparación. Yo un día estaba en Cabecera y vi un Porsche Cayenne. Y yo, parce, qué chimba. O sea, le tiré la bendición, no sabía si era hombre o mujer el que Ajá. estaba manejando. Pero yo dije, un día voy a tener uno. Y yo sé que voy a darle fe a alguien más. Y me va a hacer lo mismo que yo acabo de hacer. No sin esperar nada a cambio, sino que yo lo que doy recibo. Entonces yo literal soy así. O alguien, hace poco un amigo hizo como 20K. Yo, vaya, parce, qué chimba, que no sé qué más. O cosas así. Y uno sabe que lo que da va a recibir. Y por ejemplo la gente piensa que hacer la meta de todo emprendedor al principio es hacer los primeros 10K. Los primeros 10K son lo más difícil. Sí. Ya después 20, 50, 100K. Ya después de que uno llega a 100K uno más difícil, después al millón, así sucesivamente. Y no es como algo como, como lo que usted me decía, no, es que me va a gastar o no sé qué vaina. Ajá. Parece, yo me quedé viendo la pantalla y dije 10K. Vi la cuenta 10K y yo dije como 5 minutos, 2 minutos satisfacción. Sí. Como, parce, lo logré, y me puse a reflexionar todo el sacrificio del trabajo, de la presión, de la incomodidad, de que salieron las cosas bien, de que salieron las cosas mal, y ya después listo, ya agradecimos, estamos conformes, vamos por 20, y ahí es como, bueno, vamos a poner el trabajo para conseguir 20. Y esa es la combinación entre agradecimiento, pero tengo objetivo, sigo vivo, vamos a seguir. Y yo lo comenté en una historia. Y parce, qué chimba haber llegado a los 10K. Me siento muy agradecido, no por el lograrlo, sino por el sacrificio que me costó. Vamos por 20, 50K. Y alguien me responde una historia. Me dice, bro, pero no estás siendo agradecido porque estás haciendo 10K y no sé qué más. O sea, me hizo un guión. Y yo le dije, bueno, hermano, ¿vos cuánto haces? No, nada. Entonces no puedes opinar. O sea, es así. ¿Sí me hago entender? ¿Sabe usted por qué no se deja corromper de ese tipo de comentarios? Porque usted no tiene ídolo en otra persona, en otro comentario. Está Dios y usted, punto. Tal cual. Y por ejemplo, algo que usted decía muy importante es que usted me decía, usted no tiene entorno. No tiene entorno. No tengo entorno. O sea, a mí, alguien me puede insultar en la calle y me da igual. A los 2 minutos se me olvidó. O en el gimnasio, me da igual. Porque no me afecta el entorno. Los amigos del colegio, de la universidad, ya no me hablo con ellos. Probablemente me los encuentre en la calle y los salude normal. Porque si no saludarlos algo es poder de ego. Yo, alguien que voy a la peluquería, barbero, y me lo encuentro, brother, ¿qué más? No sé qué más. Saludo y ya. No me vengas a hablar porque no me interesa tu vida ni la mía. O sea, no podemos hablar porque tú estás en una posición diferente. No te va a poder escuchar porque no quieres lo que yo quiero tener. Entonces es una cosa que me ha fregado un poquito y creo que voy a empezar como a reducir todavía más el entorno, ya que después de que yo hice ese cambio, renuncié a un entorno completamente, pero adquirí otro que sin darme cuenta me metía varias ideas en la cabeza. Y créame que cuando se le meten ideas de personas que están en un entorno que, listo, no son malas personas, yo esto lo quiero aclarar, no es que todas las personas sean malas, no nos pongamos a satanizar a todo el mundo, pero pasa que cuando tú absorbes demasiada información, si tú te pones a escuchar a todo mundo, al final, hermano, no vas a hacer nada porque piensa de las personas que tú estás escuchando, me recuerda cuando estaba en la discoteca. Esa vaina que fue. Cuando tú escuchas a todo el mundo, recibes tanta información y vas a ver que muchas de esas personas de las cuales recibes información no tienen el resultado que tú quieres. Entonces te va a frenar. Y el que usted no tenga un entorno, por lo menos por un tiempo, es lo mejor que usted puede hacer. Claro, porque usted está en su mundo y en sus pensamientos. Ya obviamente usted puede operar de una buena manera o mala manera dependiendo de los pensamientos que usted tenga. Pero cuando uno se rodea de un entorno es como, yo todas esas personas que yo veía en internet y toda la cosa que lo escuchaba en mentorías, en YouTube, toda la cosa, en una semana los voy a conocer. Y yo me creía la película. Yo literal decía, para mí, yo decía, yo un día voy a conocer a Jorge Medellín en Medellín. Dios no, en Dubái. En Dubái. Yo me puse a pensar eso y yo decía, Jorge Medellín está en Dubái.
probablemente me lo pueda encontrar o no me lo pueda encontrar, pero vamos a estar en la misma ciudad. Y yo voy a las mentorías de Mario con vistas a Marina, Jorge con vistas de Marina, Eliani con vistas a Marina, otro con vistas a Marina. Y yo decía, bueno, Es yo cuando, un día... ahí es cuando se cumple la palabra de Dios que dice: mis planes no son los tuyos. Él lo sorprende a uno. Y yo, vea, pronto vamos a tener también esas vistas. Y es como, todo se puede lograr. O sea, 3 meses de enfoque, lo logras. Pero obviamente uno no está pensando en como eso viene de la nada. O sea, es como, lo podemos hacer. ¿Sí me hago entender? Y eso es muy loco porque es operar de la fe, eliminar miedos y confiar en Dios. En eso se resume todo el video. Si podemos sacar, si te quedaste hasta el final, quédate nomás con estas 3 enseñanzas. Si vas a una iglesia, sé sincero. Que tus hermanos realmente lo sean, que no sean tu público, que no sean tu pantalla, que no sean personas de las cuales todo lo que te digan haga nomás para que te crezca el ego. Eso es lo primero. Lo segundo, opera y cree. Ni solamente creer, ni solamente actuar. Operar y creer. Y la tercera es el seguir amando a Dios por encima de todo. Que Él te va a dar las cosas que tú quieres. Bueno, las cosas que Él quiere que te van a hacer completo. Porque uno puede querer algo y Dios le va a decir a uno: no, espérate, te voy a dar algo mejor. Es así. Y por ejemplo, vea que hay que operar, en conclusión, todo eso es operar como Jesús. Y operar como Jesús es difícil. ¿Por qué? Hay una frase que el papá le dijo a Yados, el papá de Yados. Los que no saben, es Amadeo Yados, es un coach fitness muy, muy reconocido. Le decía, el papá le dijo una frase que él se le grabó: ve por la verdad por delante. Jesús, ¿qué decía? Jesús no decía mentiras. Decía la verdad y decía lo que era. Incluso fue sincero hasta con Dios. Bueno, ese sí era un punto importante, y es que fíjense que hay un versículo en la Biblia que habla de cuando Jesús estaba hablando a Dios en el monte Getsemaní antes de que lo arrestaran. Él decía: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Él lo que quería era, él no quería morir, tenía miedo, y se lo dijo de frente a su papá. Pero él le dijo: si es tu voluntad, que se haga la tuya y no la mía. Sean sinceros también hasta con Dios. Como dijo el papá de Yaos, si van con la verdad por delante, nadie te puede pillar. Por eso no está diciendo mentiras. Tarde o temprano la mentira se va a dar cuenta la gente. Es como digan la verdad y ya está. Tal cual. Por ejemplo, eso. Decir la verdad, ante todo. Eso que viene siendo ser auténtico. Porque si uno no dice la verdad o lo que uno piensa, está ya diciendo mentiras. Entonces, decir la verdad, ser auténtico, operar del amor, no tener miedo. Todo el mundo va a tener miedo en cualquier momento, porque el miedo es una emoción, no se puede quitar, pero siempre que esté, es como afrontar el miedo, porque en el miedo es donde la gente no pasa al siguiente nivel. Es verlo de frente. Entonces, eliminar el miedo siempre que esté presente, no tener pensamientos negativos, sino pensar positivo, porque lo que tú piensas lo atraes a tu vida. Así funciona la ley de la atracción. Mucha gente piensa que la ley de la atracción es querer algo, pero yo me di cuenta, yo era mucho pensando que era la ley de la atracción, Sí. hasta que me di cuenta es sentirse bien, tener un plan, tener un objetivo, una meta y sentirse bien. Cuando uno se siente bien teniendo una meta, un objetivo y pone el trabajo, la ley de la atracción viene. ¿Qué otra cosa? Así como operaba Jesús. ¿Qué? Que cargando usted. No, ya no me acuerdo. Como esas. O sea, ¿qué tiene de referencia como Jesús? De referencia como Jesús cuando operaba, tengo... Por ejemplo, algo importante también. Él ponía más trabajo. La vez que estaba curando y le tocó toda la madrugada, toda la noche curar a las personas y estaba cansado. En lo de los panes, predicando. Pónganle cuidado. Estaba agotado. Eso sí es cierto. Sí es verdad. Fíjense, la manera de operar de Jesús cuando estaba aquí en la tierra, duró una vez en la que se fue a un lugar lejos de Jerusalén. Estaba predicándole a judíos y a los no judíos, a griegos, a todo un poco de personas. Habían más de 2000. Habían más de 2000 personas. Entonces, él resultó predicando
hasta, quién sabe, ellos tuvieron que incluso acostarse a dormir ahí mismo. Cuando se levantaron siguió predicando y llegó un momento cuando se dieron cuenta no había comido. Y encima de eso multiplicó los panes y los peces. Ahí estaba como Nicolás Maduro dice, multiplicó los peces. Y le dio de comer a todos. Eso refleja que incluso Jesús operaba, o sea, de una manera masiva. No descansaba. Y eso incluso también teniendo en cuenta el sufrimiento. El sufrimiento, porque créame, usted cree que él cuando lo estaban azotando y cuando él lo azotaban no era con un cuerito. El cuero del látigo tenía puntas que le rasgaban la piel por completo. Y encima, después de eso, tuvo que cargar la cruz, ponerla y estar clavado hasta morirse. Pero ¿por qué él fue capaz de actuar de esa manera? Lo dejó muy claro. No porque él fuera Dios, porque él se hizo hombre completamente. Fue porque él tenía el propósito claro: salvarnos. Punto. Tal cual. Y eso es muy loco porque los que estaban en la cruz con el crucificado se salvaron. Así tuvieron un montón de picados. Uno de ellos. ¿Uno? ¿Los otros no? ¿Porque no se arrepintieron o cómo? Había uno y había otro. Esa es una historia bacanísima. Estaban dos crucificados al lado de él. Eran dos ladrones. Uno de ellos veía con odio a Jesús. Lo veía con odio y le dijo, lo retó. Le dijo, si ese eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz acaso y de paso sálveme a mí. Sí, le decía una vez, no sé qué, y no aceptaba su error. Eso fue lo otro. Él nunca aceptó su error y nunca se arrepintió. Entonces Jesús simplemente no lo escuchó. Y después llegaron los cuervos y le sacaron los ojos. ¿Al otro? Al otro. Y el otro crucificado, estaba de al lado y le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Eso qué reflejó? Su fe. En ese momento él creyó en Jesús, incluso sin que Jesús hubiera hecho algo, porque él estaba en la cruz como él, muriéndose. No te creyó. Creyó en él. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Entonces esa es otra enseñanza. Los tres estaban en la misma posición, estaba Jesús, y los otros dos que estaban en el mismo destino, con pecados encima, uno se salvó y el otro no. ¿Pero por qué fue? Por fe. Y eso es muy loco porque, por ejemplo, esa persona aceptó los errores y confió. Si usted se da cuenta, la gente que es muy reconocida pasó un montón de cosas buenas, cosas malas, pero más enfocado en lo malo. Se arrepintieron, creyeron en Dios y lo recompensó. Por ejemplo, Yavs tuvo vicios, mujeres, fiestas, incluso después de haber sido rico. A mí me parece una locura la historia de él cuando él se accidentó. Es que cuando era pobre, no tanto. Pero cuando fue rico, tuvo más accesibilidad a todo, porque tenía dinero para comprar todo. O sea, no podían decirle que no porque tenía el dinero. Entonces ahí fue cuando experimentó más cosas. Después se arrepintió, porque Dios lo hizo ver como que, hey, si sigues así te vas a morir, porque estaba operando del diablo y solo quería dinero, mujeres y toda esa cosa. Se arrepintió, se acercó a Dios y miró dónde está ahorita, solo por arrepentirse y acercarse a Dios. Y más, incluso había un mentor que yo lo sigo mucho, llamado Eric Castell, y él un día reveló que había veces en las que Yados no ganaba igual que antes de convertirse, pero una cosa que decía era que Yados estaba en paz, que era como un niño, que incluso fuera de cámaras el man simplemente era feliz. Entonces yo me imagino, no sé, no lo conozco en persona, pero él un día puede incluso llegarse a ser 200,000, no 1,000,000, pero él va a estar feliz. Porque no tiene arrepentimiento, porque sabe que lo que opera habla de buena manera. Porque eso es muy loco, porque yo me ponía a reflexionar. Bueno, obviamente quiero un objetivo de dinero, ¿cierto? A 1,000,000, 500,000, 100,000 $, lo que sea. Yo que me puse a reflexionar de todas esas personas, porque yo veo el contenido de YouTube, por ejemplo de Carlos, que usted le hacía clipping. Sí. Yo veo el lifestyle de Carlos, pero ¿sabe yo qué reflexiono de él? Bueno, él puede que tenga vicios, fume shisha, toda esa cosa, el alcohol y eso, pero ¿sabe yo que el saco de reflexión? Bueno, le costó 6, 7 años.
desde los 15, 16 años y tiene 21, 22. O sea, 6, 5, 7 años de trabajo duro. De trabajo verdaderamente duro para llegar ahí. Otra cosa, la mentalidad del sacrificio y los problemas. Porque él es transparente, él dice, yo he tenido días buenos, días malos, no sé qué más. Y sigue. Y si da uno cuenta del resultado, entonces yo me pongo a pensar, si uno opera poniendo el trabajo, teniendo fe, haciendo las cosas bien, confiando en Dios, en paz, en tranquilidad, en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años vas a tener lo mismo, o incluso más, ya sea lo que Dios tiene para ti. Entonces eso es muy loco, porque ya es sentirse bien y llega un punto en que es sentirse bien, el único objetivo en la vida es sentirse bien. Yo digo que el objetivo ya va a sentirse bien, porque por ejemplo es muy loco porque tiene todo en la vida y se sigue levantando temprano, sigue entrenando y sigue hablando con Dios. Uno haciendo cuentas, realmente uno con $1.000.000 uno sería capaz de vivir toda la vida. Se lo aseguro, toda la vida. Pues en Poblado, Medellín. Sí, Un tranquilamente. Yo creo que si yo fuera allá, o sea, y no quisiera trabajar más, me iría para un país donde no... Bali, lo que sea, y que es Ajá. barato. Y uno queda ahí viviendo toda la vida. ¿Pero por qué lo sigue haciendo? Porque se siente bien haciendo lo que hace todos los días. Y así mismo es que este man opera, así mismo es como yo opero, porque mi único objetivo es agradarle a Dios. Y cuando agrado a Dios, me siento bien. Exactamente. O sea, es así. Y por ejemplo, utilizar el dinero de buena manera. Por ejemplo, eso lo aprendí de Mario. Mario decía, la obligación es ganar dinero de todo el mundo. Porque nadie Esa es la obligación. La obligación de alguien es ganar. Eso puede que mucha persona esté acorde y contradiga. Eso es dependiendo de cada persona y cada quien tiene su opinión. Porque él decía que la gente hacer dinero lo veía malo. Y Mario decía, no, es que es obligación hacer dinero. ¿Por qué? Porque tú con el dinero vas a un restaurante, te compras una carne, lo que sea. Sí. Primero pagas, le das dinero al restaurante, al dueño. Ese dueño paga empleados, paga comida, paga arriendo, pasa todo lo de ahí, ¿no? Vas al restaurante y das propina. Le das propina a una persona que la necesita o que está trabajando y quiere que la gente le den propina. Sí. Entonces, das el dinero ayudando a las demás personas. ¿Sí me hago entender? Vas a cualquier lado y das propina o pides tal cosa o cosas así. Ayudas. ¿Por qué? Porque el dinero es transacciones. La gente me paga a mí por un servicio y yo con ese dinero, ¿qué hago? Puedo comprar un vuelo y le pago a la aerolínea, le pago a los empleados, le pago a la compañía. Siempre es así, moviéndose. Ya como para concluir en ese mismo aspecto, también Jesús habló del tema. A él una vez lo trataron de corchar con una pregunta que le hizo un fariseo diciéndole, ¿es lícito o no es lícito pagar impuestos al César? ¿Por qué? Porque el César tenía en la inscripción una moneda que él era Dios, que él era un hijo de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Páguenlos porque pagar impuestos a una persona que se cree divina no es aceptar la divinidad, es una obligación. El imperio los va a defender en caso de una guerra, el imperio les va a arreglar las cosas que se hayan dañado. Esa es una obligación, pero ustedes le pertenecen a Dios. Ya está. Tal cual. O sea, es así. Por ejemplo, antes eran como emperadores, que es el presidente, el alcalde, todo el mundo. Obviamente hay que pagar impuestos, obviamente hay que pagar servicios públicos, lo que sea, pero hay que hacerlo por obligación. O sea, no es como la gente dice, no, es que muy cara la gasolina, muy cara no sé qué más, pero es lo que toca. No pueden controlar eso. Es como una persona que le hicieron la pregunta de cuál era su sueño, y es que la paz mundial. ¿Cómo vas a hacer la paz mundial si no eres ni presidente? O incluso, ¿cómo vas a hacer la paz mundial si ni siquiera tratas bien a los que están a tu lado? Entonces, como la gente no es congruente y por eso, o sea, digamos, cada persona tiene como su situación, su experiencia, va a ser también lo que quiere Dios con esa persona y las experiencias que haya vivido. Porque puede alguien que siempre haya sido empleado, pero su entorno ¿cuál fue? Ir a la universidad, estudiar, trabajar y tener una familia. La mayoría de personas su entorno es así. El otro entorno ¿cuál es? Listo, estudio no sé qué más, emprendo. El otro entorno ¿cuál es? No hacer nada.
Entonces cada persona, no es como, no todo el mundo está preparado para ser empresario, ni emprendedor, ni nada de eso, porque el entorno de cada persona es totalmente diferente y es como lo que Dios quiere con cada persona, Sí. impactar con cada persona. Porque por ejemplo alguien del campo no sabe lo que es un YouTube o un co-fitness ni nada de eso. Y es por el entorno, no es porque esa persona no haya querido, sino que nunca supo la oportunidad de eso. Ahí está. Pero cada quien le llega al llamado de Dios como es. No importa si eres doctor, si eres empresario, si eres empleado incluso. Porque hay personas que no quieren vivir de otra manera, o sea, y a mí me parece totalmente respetable. Yo conozco una amiga que ella no quiere una vida así, de lujos, llantes, lo que sea, no quiere estar tranquila. Pero siempre y cuando lleve a Dios en su corazón y en su entorno, lo haga mostrar, no solamente hablando, sino siendo amable, siendo agradecido, siendo una persona de paz. Es lo que cuenta. Es muy loco porque, por ejemplo, pues esto, hay personas así en el mundo, no voy a decir que no. Una persona que no le gusta mostrar en redes, pero es una persona que estudió una carrera y gana sus $1,000, $2,000, 1,500. O sea, porque ya una persona que lleva mucho tiempo estudiando gana eso. Sí. 1,000, 1,500, $2,000, 3,000, dependiendo obviamente del empleo y la carrera. Ahí pagan más, pagan menos, etcétera. Y si es una persona que le gusta su vida, que le gusta el apartamento, la casa donde vive, tiene su familia, no tenga su familia, se siente bien, opera de Dios, esa persona no va a estar pensando en volverse millonaria, porque no está en sus planes. No están sus planes. Y como Dios no está en sus planes ni los de Dios, pues no lo va a hacer. ¿Sí me hago entender? Pero es una persona que si opera de esa manera va a estar en el cielo. Así no tenga riqueza acá, sino la va a tener allá. Exacto. Porque opera de la buena manera. O sea, si usted lo quiere, usted quiere ser, o sea, a mí me gustaría vivir esa vida de rico. ¿A usted? También. Exacto. Pero es que nosotros operamos para ese sentido. Pero la persona que no, también está operando bien. Porque es dependiendo de lo que Dios tiene para su vida y el deseo que le puso en su corazón. Ya está. Tal cual. Familia, espero que les haya servido demasiado. Yo sé que no hablamos por completo de todo lo que pasa en la iglesia, pero tomamos estas referencias que son muy importantes y espero que lo apliquen para su vida. Si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en los comentarios. Me encargaré por mi lado de responderla si no estoy con él. Y si quieren conocer más de Santiago, les dejo sus redes sociales. También conocen la mía, Samuel Nieto Music. Y nada, Dios los bendiga y a ganar. Ya saben, mi gente, nos vemos. Para los que no saben, aparezco en Instagram como Santiago 423 Piso. Pueden ver mi historia, pueden ver mi YouTube y nos vemos en el siguiente video.